Muy bien, de nuevo buenas noches. Gracias por estar acá en nuestra antepenúltima lección. Después de este curso tiene 9 lecciones, esta es la octava. Ya eh, el miércoles ya les aviso. Yo creo que porque voy a estar 12 días en México, pero el día de clase, creo que voy a estar un miércoles con Juan Reyes, pero voy a acompañarlo a él a un grupo de estudio, pero no sé si alcanzamos a llegar para la clase. Si alcanzamos a llegar para la clase, yo les confirmo, o si no, les daré la fecha para terminar la última lección, porque ustedes saben que los propósitos de estos viajes es estar pues con los hermanos en la fe y todo esto, entonces a mí me gusta más como estar concentrado con esto, estar compartiendo con los hermanos. Y entonces les estaré notificando. Esta semana tenemos la clase normal, hoy el miércoles, pero a medida que pasen las cosas, estamos informando cuándo haríamos la última lección. Muy bien, después de esta nota, vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por bendecirnos, por permitir que estudiemos tu palabra, por permitir que nos preparemos para no solamente enseñar a otros, sino también para presentar defensa. Permite, Señor, que nosotros como consejeros podamos conocer más de tu palabra y saber que cada día podamos seguir creciendo en la fe. Oramos por Nati, por el tema de su vista y oramos también por todas nuestras situaciones especiales, que seas tú bendiciéndonos conforme a tu voluntad, pero oramos para que en tu amor y misericordia estemos conectados con tu palabra. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, en este curso hemos hablado de cómo ser consejeros delante de los líderes, cuando hay problemas con los líderes. Hemos aprendido cómo ser consejeros cuando hay un pecado, que no hay arrepentimiento. Hemos aprendido a ser consejeros cuando hay problemas en el matrimonio o en las familias, que tal vez es lo que más se puede ver en los grupos sembradores, en las congregaciones. Hemos aprendido a ser consejeros cuando hay problemas entre hermanos en la fe y que no hayan demandas civiles o otro tipo de demandas. Y también hemos hablado de ser consejeros usando los dones. Esta clase, y yo sé que con las preguntas no es muy claro, pero es una manera de ustedes estar contestando las preguntas, pero tiene un propósito. El propósito de esto es cómo nosotros ser consejeros cuando hay una falsa doctrina. Entonces, ustedes al contestar las preguntas de esta clase, lo que realmente están diseñando es una clase para presentar defensa cuando hay un problema. Y el punto aquí no es estudiar de la resurrección, como lo habla Pablo. Sabemos que había un problema de los corintios, pero vemos la estrategia de Pablo, cómo corrigió la falsa doctrina y cómo enseñó la doctrina bíblica. Eso mismo necesitamos hacer usted y yo como consejeros cuando hay un hermano débil que tiene problemas con alguna doctrina, cómo nosotros vamos a poder enseñarle a él. Nosotros necesitamos entender cómo las personas asimilan las enseñanzas de manera diferente. Tal vez para nosotros es muy fácil hablar de un tema, para otro no. Por ejemplo, personalmente uno de los temas que para mí es muy difícil explicar es la predestinación. O sea, pues yo sé muy bien, como ustedes lo saben, es una doctrina del Evangelio, la predestinación pues trae muchas bendiciones, pero hay preguntas que son difíciles de contestar con la predestinación. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema que vamos a hablar hoy de la resurrección. Entonces, ese es el propósito de esta clase como consejeros. Piensen ustedes que haya una falsa doctrina en cuanto a la santificación o en cuanto a la justificación o en cuanto a qué es la fe o en cuanto a quién es Cristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo o quién es el Dios Trino o
lo que estamos hablando de la Santa Cena, que hay problemas de falsa doctrina con esto. Bueno, ¿cómo yo le enseñaría a otra persona? Y una de las cosas que nos enseña esta lección de hoy es esa herramienta que tenemos de ser confesionales. Nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿cierto? Y las confesiones siempre van a estar por debajo de la palabra de Dios, porque las confesiones nos ayudan a conectar doctrinas con la palabra de Dios, pero siempre debe estar por encima la palabra de Dios. Muchas veces nosotros podemos mencionar, las confesiones enseñan esto, enseña aquello. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la resurrección de los muertos, una pregunta para ustedes, ¿qué confesión usarían ustedes para hablar acerca de la resurrección de los muertos? Yo puse en las respuestas, pues Pablo cita ahí parte del credo apostólico. Muy bien, entonces exactamente el tercer artículo. Entonces, el tercer artículo que habla, ¿cierto?, de la obra del Espíritu Santo y la resurrección. ¿Y dónde lo encontramos? Muy bien, en el credo apostólico. Entonces, mire cómo nosotros necesitamos hacer esos enlaces, conectar estas partes que son muy importantes para nosotros. Por esto, como les estaba diciendo, en el mundo hay muchas creencias en cuanto a la muerte y la vida después de esta. Puede usted pensar en un ejemplo y compararlo con las escrituras. O sea, cuando nosotros pensamos que hay personas que tienen problemas, como el ejemplo que estamos viendo con la resurrección o con el tema si hay vida después de la muerte. Es más, en Academia Cristo hay unos libros autodidácticos que uno puede descargar y hay un tema sobre eso. Hay vida después de la muerte. Si ustedes tal vez algún día necesitan sentarse, si ya lo hicieron, qué bueno que ya lo hayan hecho, pero muy bueno que ustedes se sienten con lápiz y papel y entrar a toda la biblioteca teológica de la Academia Cristo y ustedes anotar qué van a encontrar allá, para cuando necesiten algo sea fácil ir allá y tener esa información. Entonces, por ejemplo, allá está esta, hay vida después de la muerte y también hay explicaciones del credo, del catecismo y es muy bueno tenerlo para esto. Y hoy en día nos encontramos con muchos ejemplos, ¿cierto? Entonces, pensando en los corintios y los griegos, una aplicación, porque, bueno, aquí Pablo está hablando a los corintios sobre la resurrección, pero yo me pongo en los tiempos actuales, bueno, ¿cómo voy a explicarle a una persona que tiene dudas en cuanto a la muerte o la vida después de la muerte y tiene muchas ideas? Entonces, el pensamiento de los griegos es que el cuerpo volvía a la tierra y el alma era conducida al Estigia, el río de los infiernos. Vemos este ejemplo de lo que creen muchos y recuerde que Pablo se movía dentro de esto. Un poco más actual, los hindúes. Los hindúes creen que hay un ciclo casi interminable de reencarnaciones de las almas en otros cuerpos. Ese tema de la reencarnación no es solamente de los hindúes. Pues tal vez, no sé si ustedes han encontrado personas, yo sí me he encontrado personas que creen en la reencarnación y son temas que son un poco difíciles de tratar porque a veces nosotros no estudiamos lo que ellos creen y eso es muy importante que nosotros lo estudiemos porque en un buen decir, y no es por pues usar esa palabra en forma burlesca, sino que no sabemos qué loco nos vamos a encontrar. Así como muchas veces nos dicen a nosotros locos, pues lo mismo pasa con estos temas. Y es algo que nosotros necesitamos saberlo. El budismo, ellos creen que en el renacimiento de almas como otras personas aquí y en este mundo, también he tenido la experiencia de hablar con personas así porque creen que nacen en otro mundo. O sea, si ustedes ven algo en común de esas tres cosas, de esas tres definiciones, piensen en cómo personas como estas no saben que hay un cielo o no creen que hay un cielo, no saben o no creen que hay un infierno. Entonces, mire, ahí, por ejemplo, realmente entraríamos al tema de investigar más qué es el cielo, qué es el infierno y también
que es la palabra de Dios. Hay muchos pueblos que creen en la existencia de un mundo de los espíritus muertos, en la que las almas siguen viviendo como fantasmas, espantos y sombras. Pero mire que esto está muy conectado también con el catolicismo romano, porque el catolicismo romano tiene esa enseñanza, esa idea, que las almas están por ahí, que Pastor, hay. perdón, eso sería lo que la creencia del purgatorio. Muy bien, porque eso es lo que ellos creen, ¿cierto? Y ellos creen, y tal vez lo mencionamos alguna vez nosotros, se murió un ser querido que amamos mucho y decimos, ah, sí, yo veo mucho a mi abuelo, yo veo mucho a mi abuela, y tal vez nos metimos tanto eso que creíamos verlos, ¿cierto? O espantos o sombras, pero eso yo no sé mucho, Héctor, que lleva muchos años en Estados Unidos, puede saber más que nosotros culturalmente, pero en Latinoamérica sí se ve mucho eso, ¿cierto? Bueno, el Día de los Muertos en México es una cosa, y fue lo que yo puse aquí, ¿no? Sí, Que es entre la Iglesia Católica y el pueblo mexicano, ¿no? Que pues está la creencia de que un día al año vienen los muertos y hay que llevarle su comida favorita al panteón y estar ahí toda la noche y para que coman sus alimentos que comían y pues no, o sea, nada que ver con lo que dice la Biblia, ¿no? sí, y miren lo que nos enfrentamos. En Colombia también no celebramos tanto como en México, con la Santa Muerte y todo eso, pero aquí, por ejemplo, el 1 de noviembre es el Día de Todos los Muertos, pero no es la fiesta tal como, pues yo nunca he estado en una fiesta en México, pero sí veo uno por televisión como es. Hay otros pueblos que creen que los espíritus de los muertos siguen viviendo en los cuerpos de sus descendientes, o como duendes o ánimas que vagan de cementerios y tumbas. Por ejemplo, estas creencias se ven mucho, o al menos yo hablo de Colombia, en las personas que viven en los pueblos. Es más, por ejemplo, aquí hay aquí hay una fiesta como el 7, 8 de diciembre de mitos y leyendas. Entonces, cuando usted ve eso, usted ve mucha gente disfrazada y representan todas estas cosas. Entonces, si notamos, y lo que dijo Héctor, que hay una revoltura entre el catolicismo romano y la cultura, todo eso se llama el sincretismo. ¿Y qué es el sincretismo? Mucha gente cree que pueden adorar a Dios de muchas maneras y creen que van a esa adoración al verdadero Dios. Entonces, hay mucha combinación de esto y sobre todo con la gente que evangelizamos o con la gente que va llegando al luteranismo confesional. La filosofía, y es muy interesante, por ejemplo, el católico romano no lo sabe, pero mucha creencia católica romana está conectada con la filosofía. Por ejemplo, San Agustín, él fue un filósofo y fue un teólogo, y eso es un error catastrófico, juntar las dos cosas. Entonces, así como los griegos afirman creer en la inmortalidad del alma, ninguno de ellos afirmó la resurrección de los muertos. La idea de la resurrección de un cadáver era para ellos repugnante. Es ahí donde entendemos cuando Pablo estuvo en el Areópago, que cuenta la historia de Hechos 17, cuando estuvo ahí en Corintios, cuando fue a evangelizarlos, y cómo le dijeron, ya te escucharemos otra vez. Entonces, vemos cómo los filósofos piensan eso, y aquí tenemos los esenios y los estoicos que creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de la carne. Mire, yo no sé en sus países, pero aquí en Colombia estoy viendo mucha información del estoicismo. Hay libros que usted ve en las calles para leer sobre los estoicos. Inclusive llegué a escuchar a alguien de que Jesucristo era estoico. Nosotros necesitamos estar preparados para eso, para explicar bien qué es el estoicismo y qué es Jesús. Por eso, ¿eso a qué nos anima? Eso nos anima a nuestro constante estudio. Bueno, yo no soy la persona más intelectual de todos nosotros, pero por ejemplo, ustedes conocen a Pastor Julio, o hay otro hermano que se llama Andrés San Martín. Pues ellos son muy intelectuales, ellos conocen mucho, son muy estudiosos,
y eso es pues muy bueno, uno aprender de ellos. Pero a veces le toca a uno leer estos temas para poder aprender. Y los saduceos, que ese grupo si los vemos en la Biblia, mire que los saduceos, al igual que los epicúreos, negaban la resurrección de la carne, la inmortalidad del alma. Para ellos todo terminaba en la muerte. Pero, ¿por qué traemos estos ejemplos Pastor, acá? perdone la interrupción, los celotes también. Los elotes, ¿sí ves? O sea, mire que hay muchos ejemplos. Pero como les estaba diciendo al principio de la clase, ¿para qué nosotros tenemos este tema acá? Para nosotros como consejeros saber cómo vamos a diseñar una lección o cómo vamos a diseñar una conversación para aquel que tiene problemas con una doctrina, con una enseñanza. Y créame que vamos a ver muchas cosas de esto, porque el descubrir por qué cree así o por qué tiene este pensamiento, pues eso es muy importante. Entonces, no solamente aquí ponemos el ejemplo de la resurrección, que yo sé que ustedes creen en esto, yo lo creo, la resurrección física y cómo nosotros podemos entablar una conversación. Aquí vemos, yo pensé en estas preguntas, pero pueden haber otras y tal vez mejores. Pero sí hay que mirar cuando estamos en estos temas, no importa la doctrina, cómo lo vamos a enfrentar. Entonces ustedes con esto diseñaron una clase para enseñar a alguien que tiene problemas de la resurrección. ¿Tienen algún punto hasta acá con estos ejemplos? ¿Tienen ya Nati habló de los elotes? ¿Quiere alguien hablar de algo como para nuestro conocimiento, interés? Que no esté aquí. Pastor, lo mismo que la secta de los testigos de Jehová o los adventistas que no creen que haya un infierno. Sí, y vamos a hablar, por ejemplo, aquí un ejemplo de ellos, ¿cierto? Más adelante vamos a hablar de esto. Ahora, mire lo que hace Pablo. O sea, Pablo detecta el problema. ¿Cuál es el problema? La resurrección de los muertos. ¿Cuál es el problema que nosotros podemos detectar en una persona, en un grupo, en una congregación? Ah, tienen problemas con la justificación, tienen problemas con la santificación o tienen problemas con la adoración a los ángeles. O sea, hay multitudes de doctrinas, ¿cierto? Entonces, en esa primera detectamos cuál es el problema como tal, por qué la persona cree así, ¿sí? Ahora vemos en ese segundo punto, miren la pregunta, ¿puede explicar cómo Pablo usa una confesión de fe para explicar la obra de Jesús? O sea, esto aquí nos anima a que tengamos nuestras confesiones acá. Mire, ahorita la pregunta y como Aitor contestó bien, eso lo encontramos en el credo. Y eso es muy bueno porque eso nos va a servir a nosotros para explicar. No vamos a decir, es que las confesiones dicen esto, pero las confesiones nos ayudan a explicar, las confesiones nos ayudan a tener más textos bíblicos, las confesiones nos ayudan a mirar, vea, ese problema ocurrió en tal parte o en tal fecha. Y eso es así. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la Trinidad, de los problemas que hay, pues bueno, las confesiones nos ayudan mucho a poder preparar algo y enseñarle a esa persona. Entonces vemos la forma sencilla que Pablo y tal vez como inicia, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Mire, lo primero que dice Pablo, eso me lo enseñaron a mí. Entonces, ¿qué fue lo que le enseñaron a él? Y sabemos quién fue el que le enseñó, el mismo Señor y Salvador Jesucristo, ¿cierto? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto nos enseña mucho porque son importantes las confesiones de fe. Y ustedes saben que hay mucho problema y pues es por la ignorancia de las personas de que creen que porque tenemos un credo somos católicos romanos o porque tenemos un catecismo somos católicos romanos. Me da mucha tristeza una vez una persona que se congregó algún tiempo con nosotros abandonó la fe porque él decía que éramos muy católicos al tener el catecismo. Y él cuando se fue, él tenía, en esa época sacábamos la colección de la Biblia popular en papel
y yo le había dado otros libros y todo eso. Y yo me acuerdo que tocaron la puerta a la iglesia y cuando encuentro una caja y todos los libros. Y fue una manera de despedirse de esa persona porque ya habíamos hablado, pero yo no sabía que iba a dar los libros. Pero lo que sí sé es que él batalló mucho con esto. Pero nosotros, si enseñamos a la congregación, si enseñamos al grupo sembrador y nosotros estamos convencidos de lo importante de las confesiones, podemos dar buenas explicaciones. Entonces, enseñamos, en este caso, usamos el credo para tres propósitos: enseñar la doctrina, para defenderla y mostramos con quién tenemos la misma fe. Porque recuerden que el tema del compañerismo es un 100% y eso es muy importante. Entonces, nosotros, ¿por qué no tenemos compañerismo con una persona que cree que los libros apócrifos son inspirados por Dios? Pues primero, nosotros necesitamos dar una respuesta bíblica. Y la respuesta bíblica, que es una respuesta interna, es que esos libros no tienen nada de profecía del Mesías, no tienen casi nada de Dios y cuentan muchas historias que no tienen nada que apoyar en la doctrina. Pero sí son libros que podemos leer para saber. Pero ustedes saben que el catolicismo romano se basa en esos libros para pasar o para poder fundamentarse en las doctrinas, como Juan Macabeos y el tema de las ánimas del purgatorio. Entonces, ¿a qué los anima esto como consejeros? Mis hermanos, pues yo los animo a que cuando tengamos un problema de doctrina con alguien y vamos a explicarle, seamos muy confesionales. Vayamos a las confesiones. No le vamos a decir, es que Martín Lutero dijo esto, o las confesiones dice esto. No, es una manera de que nosotros podemos explicar más, aplicar más. Como sabemos, la bicicleta ya fue creada, nosotros no necesitamos crear nada. Y el diablo siempre está repitiendo las mismas falsas doctrinas. Nunca, en ese momento, no hay una falsa doctrina nueva, todas son antiguas, sencillamente que se hablan de diferentes palabras, diferentes maneras, se colorean. La falsa doctrina muchas personas lo colorean, le ponen diferentes colores, pero sigue siendo falsa doctrina. Entonces nosotros necesitamos identificar esto. ¿Tienen alguna pregunta a las confesiones o si he sido claro el propósito de esta clase? ¿Cómo nosotros podemos diseñar una clase de consejería que tenga que ver con el tema de defender una falsa doctrina o que alguien no entienda una doctrina? Juan. Eh, bueno, eh, mucha gente ha venido acá, entonces vienen a veces católicos, a veces cristianos evangélicos, pentecosteses, de diferentes, hasta testigos de Jehová. Entonces, cuando pasa el hermano a decir, hermanos, queremos confesar nuestra fe con el credo apostólico, y empieza y termina, entonces al terminar, eh, hay gente que se atreve a preguntar o acercarse a preguntar a nosotros y nos dice, ¿por qué el credo? Y bueno, entonces lo tenemos ahí, el credo también católico romano, y les muestro la diferencia. Entonces, bueno, es como lo hacemos, y entonces la gente dice, entonces esto es lo diferente. ¿Sí? Y entonces, pero muchos que han andado de religión en religión o de denominación en denominación, hay unos regresan y otros ya no. No, ustedes también son católicos. O cuando hacemos la Santa Cena, igual, damos la hostia. Entonces también ahí digo, no, pues yo pensé que debía ser cristiano, pero ¿cómo es posible que todo lo hacen con los católicos?
Esa es mi experiencia. Y bueno, nos acercamos a ellos, platicamos, les decimos, pues es que es lo que dice la Biblia, lo que dejó estipulado Jesucristo, pero muchos, unos sí y unos no lo entienden. Esa es mi participación, hermano. Por poner mi mudo, puse el mudo de Héctor. Hay algo eh, que nosotros tratamos diariamente con la gente y eso se llama, en la hermenéutica se habla de eso, se habla de las presuposiciones de la fe. ¿Y qué son las presuposiciones de la fe? Es todo lo que nosotros creemos sin un fundamento bíblico, pero creemos que es verdad. ¿Cierto? Entonces, muchas personas que se acercan a nosotros vienen creyéndose mejores, por ejemplo, con el catolicismo romano. Ellos creen que son mejores. Y yo recuerdo una experiencia, yo salía de mi casa hace muchos años, todavía mis hijos estaban muy pequeños, y veníamos para la iglesia y unos testigos de Jehová estaban tocando la puerta y ya, qué pena, yo no los podía atender, ya salía para la iglesia y me dice la señora, qué bueno que van a una iglesia y no son católicos romanos. Y me llamó mucho la atención esto porque yo le dije, usted no sabe que aún los católicos romanos se salvan. Y esa señora se quedó como así, pero yo no hablé más con ella, esa fue mi respuesta. Pero ¿por qué pongo este ejemplo? Porque es la realidad en la que vivimos. Lo que le pasa a Juan nos pasa a todos. Y es ahí donde oramos al Espíritu Santo para que nos presente personas que en verdad el Espíritu Santo esté trabajando en ellos y puedan llegar con una fe no tan orgullosa, porque son muy orgullosos. Y tal vez así éramos nosotros. Entonces ahí, por ejemplo, la experiencia que está cogiendo Juan Reyes, esa experiencia le va a ayudar a otro hermano más adelante, o también en algún momento Juan ya va a poder tener una estrategia para hablar más con las personas acerca de quiénes somos. En mi caso, yo aplico eso. Las personas que yo invito a la iglesia, a mí me gusta primero dedicarles a ellos un tiempo a solas, hablar de la fe, hablar de todo esto y luego le digo, ¿por qué hago eso? Precisamente por este tema. Bueno, aquí no usamos vestimentas, aquí no usamos muchas cosas que nos puedan confundir, pero sí me gusta dedicar un tiempo para hablar primero de lo más importante, ¿cierto? El pecado y la gracia, pero también hablar un poquito de cómo practicamos nuestra fe. Entonces, al saber cómo practicamos nuestra fe, pues tenemos esa oportunidad de personas que cuando vengan por primera vez no se vayan a sorprender. Entonces, eso es lo que yo hago cuando invito a alguien que conozco. Y algunos vienen, otros no vienen, algunos vienen una vez y nos siguen, pero al menos hicimos la tarea, ¿cierto? De explicarles cómo funcionamos. Nati está hablando de los testigos de Jehová. Entonces, uno de los temas que siempre presentan los testigos de Jehová es hablar de la muerte como un dormir, porque como dijo Nati, es verdad, ellos no creen en el cielo, en el infierno. Ustedes saben la creencia que ellos tienen que los únicos salvos van a ser los 144.000 y no sé si ya se completaron porque hace muchos años yo escuché que faltaban 7. Yo alguna vez, pues yo nunca, sí, yo fui católico romano toda la vida y luego luterano, confesional. Yo fui católico romano hasta los 21 años, 21 años, 22, 23, algo así, y ya del resto he sido luterano confesional. Pero sí tuve una época que estuve escuchando de los testigos de Jehová por aprender. Y mire la Biblia cómo usa la palabra dormir en cuanto a la muerte. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque en la hermenéutica, nosotros como consejeros necesitamos identificar por qué algunos no tienen claro una palabra. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de la justificación, pero hay personas que leen la Biblia o llevan mucho tiempo en una iglesia y no saben qué es la justificación, no saben explicar esa palabra o no saben qué significa determinado
término que podemos encontrar en la Biblia. Y el testigo de Jehová, ¿qué dice? Esto es tomado del sitio web de los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos hacer? Investigar. Entonces, investigar de dónde viene esto. Un caso de que tuvimos nosotros, que también es falsa doctrina, el caso es que un joven de una de nuestras congregaciones, él lastimosamente tomó el camino de la homosexualidad. Pero mis hermanos, lo increíble que cuando yo estaba hablando con él se conectó con una iglesia de Estados Unidos. Yo en realidad no sé qué hice esa página web, pero él me dio la página web y yo entré a investigar. Y en esa página web, por ejemplo, ellos estaban hablando que en el Antiguo Testamento la palabra homosexual no existe y que en el Nuevo Testamento la palabra homosexual fue añadida. Es verdad que en el Antiguo Testamento, en el hebreo o en la traducción de que tenemos al español, simplemente se usa varón con varón o mujer con mujer, ¿cierto? Pero ya vemos en Corintios como Pablo habló de la homosexualidad o también cuando creo que hablan los Gálatas, habla de ese pecado como tal. Pero si ustedes leen de Sodoma y Gomorra, no van a leer que la homosexualidad, la palabra homosexual o la palabra lesbianismo. Y me llamaba mucho la atención, yo no soy el más experto con los idiomas, con el griego y el hebreo, pero yo ahí voy defendiéndome un poco. Pero cuando uno estudia esto, uno a veces habla con las personas que se apoyan en esto. ¿Qué tanto sabe usted de hebreo y de griego? Y lo más sorprendente es que ese chico no sabía nada de eso. Porque al decir que en el Antiguo Testamento, en los originales no está esto, ni en el Nuevo Testamento no está aquello, uno supone que es experto en los idiomas. Entonces, a raíz de que yo ya descubrí de dónde venía el problema, investigué de esa página y aprendí mucho de dónde viene tanta revoltura con la homosexualidad y el cristianismo. Entonces, aquí yo hice el ejercicio con los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué dicen los testigos de Jehová en su página? Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús les dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Pero Jesús no quiso decir que Lázaro estuviera descansando. ¿Qué quiso decir? Lo explicó más tarde. Lázaro ha muerto, Juan 11, del 11 al 14. Así que Jesús comparó la muerte a un sueño profundo. Él no dijo a Lázaro que estuviera en el cielo o con sus familiares que ya habían muerto. Tampoco dijo que Lázaro estuviera sufriendo en el infierno, ni que se hubiera reencarnado en otra persona o en un animal. Más bien era como si Lázaro estuviera en un sueño profundo. Otros textos bíblicos también comparan la muerte al sueño. La Biblia dice que el discípulo Esteban se durmió en la muerte cuando fue asesinado en Hechos 7:60 y el apóstol Pablo escribió que algunos cristianos habían dormido en la muerte, como está en 1 Corintios 15:6. Mire la explicación de ellos. Pero nosotros necesitamos hasta a un nivel de defender lo que realmente enseña la Biblia. ¿Y qué nos dice la Biblia? Pues la Biblia sí habla de la muerte. Y cuando nosotros estamos hablando de la muerte, recuerde que la Biblia habla en tres sentidos de la muerte. La muerte espiritual, recuerden que es ser incrédulos. La muerte física, que es la separación del cuerpo y del alma, o muerte temporal, como aparece acá. Y la muerte eterna, que es estar condenados por siempre en el infierno. Entonces en Eclesiastés 12:7 encontramos esa verdad, que son muy sencillas las palabras, que el polvo, o el cuerpo queda en el polvo y el espíritu al Señor que lo creó. Eso es la muerte, la separación del cuerpo y del alma. También aquí puede mezclarse. Por ejemplo, muchos que creen que los seres humanos tienen cuerpo, alma y espíritu. Eso es falsa doctrina. Todos los seres humanos tenemos cuerpo y alma y a veces la Biblia usa la palabra espíritu como sinónimo de alma. Es lo mismo que pasa con la palabra Seol. Nosotros necesitamos saber interpretarla. Seol a veces significa el infierno, a veces significa sencillamente la sepultura. El contexto lo determina. Entonces,
Aquí estamos Sobre todo explicando en cómo te... Salmos, pastor, eso se ve mucho en Salmos. Sí, muy bien, excelente. Y nosotros necesitamos saber esa diferencia. Ahora, aquí pensando que el problema está con un testigo de Jehová o un hermano en la fe que escuchó un testigo de Jehová y está confundido, pues mire, lo primero que vamos a recordarle lo que dice la Biblia. ¿Y qué más podemos ver? Que en el Evangelio de Juan, en Hechos de los Apóstoles y en Corintios, vemos que se habla de la muerte como un dormir y no es por un estado de inconsciencia, porque es así como lo enseñan los testigos de Jehová, que entra la persona en un estado de inconsciencia, sino que se va a despertar. Es decir, ¿cuál es el énfasis de la palabra dormir? Porque va a resucitar. Y en el caso de Lázaro, sabemos qué pasó después, cuando Jesús llegó. Resucitó a Lázaro, con Esteban, el cual va a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. O sea, nosotros vamos a resucitar con nuestro hermano Esteban. Y cuando Pablo está explicando aquí en Primera de Corintios, podemos ver cómo él habla de que vamos a resucitar cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, la palabra dormir bíblicamente no significa un estado de inconsciencia. Significa que está conectado con la resurrección, que se vamos a despertar, que vamos a resucitar. Y tenemos estos pasajes que nos apoyamos en 1 Corintios 15:20 y 1 Tesalonicenses 4 al 13 al 17, que hablan también de la segunda venida de Cristo y conectado con la resurrección. Entonces, mire mis hermanos, tenemos el problema y la solución, pero cuando vamos a dar la solución, necesitamos ser lo más bíblicos que podamos ser. Y cuando la Biblia no contesta esa pregunta, pues no podemos decir lo que la Biblia no dice. A veces el por qué, porque sí. Así nos toca contestar a veces. El por qué, porque sí. No sabemos más. No sabemos más. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario en cuanto a cómo uno tener herramientas para poder ayudar a otro que va andando por las falsas doctrinas? ¿Alguna pregunta o algún comentario? El siguiente punto lo tengo aquí porque es la manera en que habla la Biblia. Entonces, como estamos hablando de la resurrección, entonces recuerden, todo eso, y perdonen que sea redundante con esto, sino que quiero que quede bien claro que por qué en la consejería está esta clase. Tal vez ustedes pensaron, estamos repasando la doctrina. Sí, estamos repasándola, pero el énfasis, el propósito es que ustedes tengan la capacidad de preparar una clase, ¿cierto? De poder hablar acerca de una doctrina bíblica. Eso es lo que estamos viendo acá, que nosotros podamos eh, estar conectados con la Biblia y poder dar explicaciones. Entonces, hablando de la resurrección, la Biblia habla de dos resurrecciones que tiene el cristiano y mire que son las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, tienen un par de minutos para leer lo que está, si no lo pueden leer, pues si tienen su Biblia ahí, lo pueden leer de Juan 5:19 al 29. Y la pregunta para ustedes es, ¿en cuáles versículos identifican las dos resurrecciones? Y si puedes explicarlo, yo lo agradecería mucho.
Falta un minuto. Bueno, la primera parte, pastor, es que tendremos esa resurrección para vida eterna con, con Dios. O sea, que, Cuál versículo estás mencionando? eh, bueno, digamos la primera parte del versículo 19 al 24, pero sobre todo el 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, no vamos a tener esa eh, eh, separación, sino que vamos a tener esa resurrección, como usted lo dijo ahora, cuando Él venga, vamos a resucitar todos y tendremos ese cuerpo glorificado, ¿no? Y la otra sería eh, el 29, precisamente, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, o sea, a la muerte eterna en el infierno y la resurrección de vida que es en esas moradas celestiales, ¿verdad? Gracias, Nati. Héctor había levantado la mano. O sea, puedes abrir tu micrófono. O se arrepintió de levantar la mano. No, es que lo tomé en función de Juan 5. O sea, yo vi el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Um, pero luego ahí mismo en Corintios 15, 51, 54 viene, según yo, eso fue lo que puse aquí en mis respuestas, ¿no? Sí. Um, ¿Lo leo o...? Tiro con tus palabras. Ah, está más fácil explicarlo con la Biblia. Pero es bueno ese ejercicio, ¿cierto? Es bueno ese ejercicio. Sí, Sí. pues es que está ¿cómo se dice? En la Biblia popular lo explicaron muy bien, pero estaba muy larguito como para ponerlo aquí de respuesta, ¿no? Pero pues las dos resurrecciones son la del cuerpo y la espiritual, ¿no? Pero Muy es un bien. cuerpo, o sea, sí va a ser nuestro cuerpo, pero es un cuerpo, como dice, incorruptible. Sí. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que definir es esto, ¿cierto? Las dos resurrecciones. Entonces, la Biblia habla de dos resurrecciones, es lo primero que necesitamos entender, ¿bien? Entonces, cuando dice, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. O sea, ¿de qué está hablando aquí? ¿Cuál es la muerte aquí? La muerte espiritual. ¿Cuál es la vida? Es la nueva vida que tenemos en Cristo. O sea, que nuestra conversión, o sea, cuando nacimos de nuevo con el bautismo, eso es una resurrección. Pasamos de vida, de muerte a vida. Enseña aquí Jesús. Y la otra, la resurrección física, la que estaba hablando Nati, que la vio bien en los versículos finales. La palabra clara está sepulcros. No es maravilloso de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y esto es una verdad que está enseñando Jesús, que Pablo lo enseñó y también eh, es muy claro lo que enseña la Biblia, el juicio de todas las naciones. Y Juan también enseñó esto en Apocalipsis. Entonces, lo que hicieron lo bueno saldrá la resurrección de vida, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que nos habla a nosotros. Ya sabemos explicar esto. ¿Cómo sí que hicimos lo bueno? Sí, por Cristo, porque Cristo hizo todo por mí. Y es así como nos ve el Padre en los cielos, ¿cierto? Y
A veces no hablamos qué va a pasar con los que hicieron lo malo. ¿Quiénes son los que hicieron lo malo? Son los incrédulos. ¿A qué van a estar ellos? A resurrección de condenación, es decir, al infierno. Entonces, ¿cuáles son las dos resurrecciones? La espiritual, que ya sabemos, también la podemos llamar la conversión, que pasamos de muerte a vida, hablando espiritualmente, y la física. Luis. No, quería un poco hablar acerca de esto, que lo que decía de Juan 5, de la resurrección de vida, resurrección de juicio, y o, algunos también interpretan en el sentido de que como que va a haber dos, van a nacer y van a morir y van a volver a nacer, o sea, como que el espíritu muere una vez y muere dos veces y resucita, y hacen una mezcla de cosas que la Biblia no lo dice. Eh, y la otra es de creer que tenemos mérito, como vos dijiste recién, acerca de las cosas buenas, que habla en Juan 5, 29, resucitarán para vida eterna, y las que hacen cosas malas para juicio eterno. También no eran las buenas obras nuestras, sino la de Cristo, las que creemos o rechazamos. Y ese es nuestro evangelio completo, porque muchas veces creemos o se enseña o se hace que la cruz, el que cree en Jesús será salvo, sí, creo que era la enseñanza pasada, de, ¿cómo es? De la liturgia. Y eso, el que confesara que Jesús es el Señor será salvo. Y muchas veces esa enseñanza no es la enseñanza completa, porque nosotros tenemos que ver su muerte, su crucifixión, su resurrección y su regreso, su promesa de regreso. Eso sería todo lo que debemos creer. Muy bien, hermano, gracias. Julio. Sí, gracias, pastor. En primera de Tesalonicenses del 13 al 17, que usted acaba de mencionar, y con lo que estamos leyendo en Juan 5, en la venida del Señor, los cristianos que estén vivos, que no han muerto, ya han pasado la primera resurrección, han pasado de muerte a vida, porque creen en el Señor, creemos en el Señor. Pero en el caso, ¿cómo se ve la segunda resurrección en ellos que no han muerto físicamente? Eh, por la transformación, por lo que van a cambiar. ¿Puede explicar? Sí, y la Biblia usa la palabra cuerpos glorificados. Ahorita Héctor lo estaba leyendo incorruptible, ¿cierto? Por eso Pablo usa aquí una explicación como se siembra, ¿cierto? Usa sembrar. La palabra sembrar aquí significa sepultar en animal, sí, sí, ¿ve? En cuerpo animal y luego en cuerpo, no recuerdo cuál es el otro término que usa Pablo. Ahí él pone esa comparación. Pero si Jesús viene en este momento, y ojalá así sea, pues la Biblia dice que nuestros cuerpos se van a transformar, ¿cierto? En cuerpos que glorificados, es decir, ya no vamos a tener esta carne pecaminosa y vamos a recibirle a él en la nube. Esa es una promesa hermosa, ¿no? Una promesa Así es. hermosa. Entonces ahí se da la segunda resurrección. Nuestra bendita esperanza. Ahí es donde para nosotros ahí no se aplicaría la segunda resurrección, porque la resurrección solamente son los que han pasado por la muerte física, ¿cierto? Porque la Biblia ahí lo que dice es que, y aquellos que quedarán, ¿cierto? Aquellos que quedarán, pues sus cuerpos van a ser glorificados, o sea, no van a pasar por la resurrección, o sea, no van a pasar por la muerte física, ¿sí? Van a ser testigos de esto, no van a pasar por la muerte física. Bien.
Entonces, sí, Es sí, como, Jesús. pastor, perdone, propiamente donde digo ahora ese, que yo también lo estaba buscando para hacerle una pregunta, sobre todo el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Entonces, hay muchos que precisamente no creen en esto, ¿no? Lo ven como algo simbólico cuando no es simbólico. Como usted lo dijo ahora, reitero, Esteban y todos los santos en el Señor que van a levantarse y los veremos, ¿verdad? Sí, uno de los motivos por lo cual eh, yo empecé a dejar el catolicismo romano fue por ese tema, porque yo conocí una persona que estaba estudiando para ser sacerdote y un día conversando con él me dijo que él no creía en la resurrección física de Cristo, sino que días después los apóstoles se dieron cuenta quién era Jesucristo. Entonces hubo como una resurrección simbólica. Y eso yo en ese tiempo, pues, para ser honesto, yo de doctrina no sabía nada, pero yo doy gracias a la presuposición de la fe de que en mi mente y corazón estaba la resurrección de Cristo físicamente. Y eso a mis oídos no sonó bien. Y desde eso yo empecé como, pues como no porque yo era católico romano de misa, mm, cuando mi esposa y yo éramos novios, lo primero que hacíamos antes de hacer la visita, aquí decimos marcar tarjeta a la novia, antes de eso era ir a misa. Eso es lo que nosotros hacíamos, sobre todo los domingos. Íbamos a misa y después a hacer la visita. Y eso me menguó mucho. Yo ir a misa a raíz de eso. Entonces, como para ir concluyendo esto, eh, la Biblia, por ejemplo, habla de la muerte segunda, la segunda muerte en Apocalipsis, y hablas para los incrédulos. O sea, un incrédulo muere y sabemos que su alma va al infierno. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, pues ellos van a resucitar, pero van a vivir otra vez la condenación en cuerpo y alma de, de la muerte. O sea, mire, ahí es la segunda muerte. Mas nosotros, si morimos y viene Cristo, pues vamos a resucitar. Y los que no han muerto, pues ellos no van a pasar por la sepultura, no van a pasar por la muerte, sus cuerpos van a ser glorificados y al igual que nosotros que resucitaremos en cuerpo y alma vamos a estar en el cielo. Esa es la doctrina, eso es lo que creemos y eso es lo que va a pasar y es lo que Jesús está explicando aquí. Entonces damos gracias por la muerte, perdón, por la vida espiritual que tenemos. Por eso, ¿dónde más nos apoyamos de esto? Por ejemplo, de que pasó de muerte a vida. Recuerden lo que enseña San Pablo en Efesios 2:1. Y ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, y Él os dio vida. Entonces, aquí es donde encontramos cómo la Escritura en realidad muestra todas estas verdades. Claro este punto de las dos resurrecciones, y por eso lo traemos acá porque la Biblia, por ejemplo, de la muerte, ya sabe que cuando hablan, por ejemplo, la paga del pecado es la muerte, Mm. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. La explicación que siempre necesitamos dar es que ahí está hablando de los tres tipos de muerte que habla la Biblia. Muerte física, o la muerte temporal, muerte física o temporal, la muerte eterna, ¿cierto? Y la muerte espiritual, que es ser incrédulos. La muerte, Pero o sea, pastor, la muerte que duermen espiritual y la muerte eterna, ¿verdad? sí, hay que hablar así. Entonces nosotros, porque Pablo usa en el contexto de eso, un contexto muy amplio, ¿cierto? De ese versículo que es de ley y evangelio, ¿cierto? El regalo de Dios es vida eterna, ¿cierto? Y vemos el castigo de la ley. Bueno, la última pregunta para esta noche, ¿cómo explicar usted la resurrección de los muertos a un milenialista? Bueno, esto vamos a dejarlo un poco para la clase del miércoles.
porque esto del milenialismo no es algo que ocurre de la noche a la mañana, ¿cierto? Porque esto, cuando llegó Cristo por segunda vez, y por eso creían en Jesucristo como un Mesías guerrero que iba a derrotar a Roma, pues eso viene del milenialismo, de que ya habían rabinos que en los días de Jesús creían en eso. Entonces vamos a hablar un poco de esto y del milenialismo como tal, porque eso es una cosa que ataca mucho a los cristianos, el no saber de la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a hablar de este tema, porque ya los otros temas son un poco más concisos en hablar. Entonces, espero que la lección de esta noche eh, pues nos haya mostrado que si algún hermano o un sembrador o dentro del grupo sembrador o alguien que estamos evangelizando tiene mucho complique con una doctrina, pues no seamos de que, si usted no cree, usted verá. No, tomemos el trabajo de investigar, de preparar, de tener preguntas. Ustedes conocieron al profesor Nathan Schultz, sí, que fue misionero muchos años acá, y a mí me gustaba mucho conversar con él porque era una persona que hacía muchas preguntas. Y, y cuando hacía tantas preguntas, yo siempre decía, este hombre, ¿de dónde saca todo esto? Pero una de las mejores maneras de uno aprender es así. Preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Por eso el catecismo está en preguntas y respuestas. Y por eso los métodos de estudio casi siempre están en preguntas y respuestas, porque la manera que podemos aprender más de la palabra. Muy bien. Quería citar este tema hoy en la clase de hoy, pero veo mi reloj que ya tenemos la hora y no quiero abusar del tiempo de ustedes, porque yo creo que donde Luis Bello ya es la medianoche o son las 11. Las 11, sí. Ya es ahora los viejitos tenemos sueño, yo lo entiendo. Sí, Todo el estamos día complicados. trabajando allá en la tienda, ya cansado. Pastor, una No, pregunta. el hermanito Luis acaba de cumplir 18. Eh, Los sí. católicos Exacto, no exacto. creen en la resurrección de Jesús, ¿eso lo entendí? ¿O? Sí, o sea, como doctrina como tal, ellos hablan que como si creen, ¿cierto? Ajá, ajá, Pero eso lo yo entendí. escuché de alguien que estaba deseando para ser sacerdote que no creía en la resurrección de alguien. No como doctrina que está abierta para el catolicismo romano, ¿cierto? Porque ellos sí creen en la resurrección como nosotros, ¿cierto? Ajá. Pero sí hay personas que no tienen esa confianza. Mm, Sí, y eso a veces pasa también entre nosotros. Por último, una vez una persona se congregó con nosotros como 6 meses, o sea, él estudió, se confirmó en la fe y Pastor Tony estaba predicando un sermón de Isaías 6, que habla santo, santo, santo es el Señor. Y ese texto él lo predicó el domingo de la Santísima Trinidad. Y esa persona era sentada en las bancas diciendo, eso es mentiras, Jesús no es Dios, eso es mentiras, Jesús no es Dios. Y cuando se terminó el servicio, llamaron a esa persona a los que lo escucharon y le preguntaron por qué estaba diciendo eso y nos dimos cuenta de que había un incrédulo tomando la cena con nosotros. los Y testigos de Jehová también creo, no creen en Jesús. ujú, entonces son ejemplos que bueno, y es un ejemplo que hay quien está confundido quién es Jesús. Hay que diseñar una clase así. ¿Por qué? Y, Y por y hay con mucho ellos hay que material. estar más preparados, pastor, porque como ellos manejan una Biblia que ellos hasta tienen su empresa o su editorial donde la imprimen, ellos, usted sabe que quitan muchas porciones de las escrituras, ¿verdad? Y la Sí, transcriben diferente. sí, sí, no lo llamamos Biblia, lo llamamos la traducción del Nuevo Mundo, que es lo que ellos usan, ¿cierto? Y eso es como la mejor manera de poder decir cuál es el libro de ellos, es la traducción del Nuevo Mundo. No lo llamemos Biblia porque eso no es Biblia. Y lo segundo es que también
Personalmente yo aprendí, es un término que lo uso, por ejemplo, para los testigos de Jehová, los adventistas o los pentecostales unitarios. Uso el término que son organizaciones religiosas. O sea, no se llaman iglesias, son organizaciones religiosas. Porque si vamos a hablar de iglesias, pues tenemos que ser más fieles como al cristianismo, ¿cierto? A que somos trinitarios, a la verdad de la religión absoluta que es el cristianismo. Entonces, hagamos esa diferencia. Cuando hablamos de sectas, son organizaciones religiosas, pero cuando hablamos de algo que es cristiano, y otra vez, no importa la denominación, como bautistas, presbiterianos o católicos, romanos, luteranos, y así el Estado puede seguir, pues sí, usemos el término iglesia. Bien, es una sugerencia para el vocabulario. Vamos a orar. Señor de los cielos, te damos infinitas gracias por permitirnos estar acá esta noche, aprender más de tu palabra y estar conectados con tu amor. Úsanos, Señor, cuando sea necesario para hablar con los hermanos o con aquellos que tienen dificultades en cuanto a la doctrina. Y te pido, Señor, que cada día podamos seguir creciendo y fortalecidos en la fe. Señor de los cielos, te pedimos que nos des un buen descanso en esta noche y que el día de mañana vivamos solo para ti. Y te pedimos que nos mantengas en la fe, en nuestro caminar hasta la vida eterna. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Dios les Amén, bendiga. amén, hermano. Gracias por estar acá. Nos vemos Bendiciones. Gracias a usted, pastor. el Feliz miércoles. descanso. Bendiciones. Feliz descanso. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Uy, ya me ascendieron. Gracias, pastor. Doctor Descanse, Henry. doctor. Disculpe. Chao, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, que tengan bonita noche. Pensando en el doctor Amor. que está pidiendo cita, doctor. Chao, Pastor, disculpe. Chao, bendiciones. bendiciones. Tranquila. Bendiciones. Chao, bendiciones.